por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Tiro al Blanco aquí de nuevo con ustedes. Pienso que llegó el momento de analizar las perspectivas del país después de la marcha. Comenzar a analizar y a debatir estos temas. La marcha sobrepasó todas las proyecciones en términos de dimensión, pero lo más importante es en términos de contenidos. Una convocatoria limitada al tema de los sobornos de Odebrecht se transformó en una manifestación contra todo el sistema de corrupción, teniendo claro un componente importante porque es múltiple, no es solo los sobornos, el caso de Odebrecht. Y involucrando, como he dicho muchas veces, salieron involucrados en todo ese proceso previo y durante la marcha dos expresidentes y un presidente, que no es cualquier cosa. Corporaciones, grandes empresarios. Bueno, en el caso específicamente de los Valle Nuevo, que se sigue batiendo, hay un componente de gran burguesía que se ha apropiado históricamente de terrenos comuneros, que se lo han robado prácticamente con el apoyo de la intervención americana, con el apoyo de Trujillo, con el apoyo de Balaguer. Ha habido escarceo por momentos, con el Hipólito, el de Lionel, el de Jorge Blanco. Es decir, es esa gente que está resistiendo y que dice que tiene título de propiedad, no es propietario de nada. Bueno, por esa razón, como la corrupción es sistémica, es de un sistema en el que se combinan partidocracia, empresariado, generalato, cúpula de la iglesia. Es difícil excluir la clase dominante gobernante, sobre todo sus élites, los que están, los que estuvieron y los que están, todos los que han gobernado, están cuestionados por este movimiento que se está desarrollando. Y eso no tiene salida institucional. Estas instituciones embarazadas, preñadas de corrupción, de impunidad, no pueden generar justicia. Es todo lo contrario. Ellas van a hacer la maniobra que sea para impedir que se haga justicia. Entonces la pelea, en fin de cuentas, choca con esa barrera de las instituciones del poder establecido. Es una corrupción de poder,
del poder político partidocrático, de los partidos que han gobernado, de sus cúpulas, todas están comprometidos y sin autoridad para llamar a la lucha contra la corrupción. De importantes grupos empresariales, señores, ahí salen a relucir Vicini, Bonetti, León Jiménez, en fin. La lista de lo de Valle Nuevo, además, es una lista pesada. Los Mora, es decir, estamos hablando del poder económico. Ni hablar entonces los personeros que desde la política se han enriquecido. Entonces, hay que pensar que esto tiende a un nivel de confrontación y pensando en perspectiva, la forma que tiene el pueblo dominicano, que es el gran actor de todo esto, porque acumuló conciencia, indignación, se decidió a la movilización y quiere continuarla, es darle una continuidad ascendente. No puede ser otra convocatoria igual. Creo que es necesario pensar bien este tema y debatirlo bien en pocos días, porque hay que emprender la continuidad. Y creo que la clave está en movilizar las provincias, las regiones, las localidades, hacer en determinadas subregiones, en determinadas provincias, que se escojan, que haya disposición, que estén en eso la gente, para hacer grandes manifestaciones en esas áreas territoriales, con la misma característica de esta y todavía con más profundidad, para que muchas de ellas simultáneas se pueden hacer en el Cibao. Imagínense ustedes un domingo, 4 o 5 grandes manifestaciones, o 2 manifestaciones grandes, o 3, en el sur, en regiones, es decir, incorporar al país que está sediento de esto, de esa expresión. Y el éxito de la capital ahora, porque fue fundamentalmente la capital, con algún refuerzo del interior, estimula la posibilidad de que la movilización crezca. Imagínense que todo eso luego fluya en una multimarcha caravana desde todos los puntos del país hacia la capital, una especie de toma de la capital en democracia de calle. ¿Qué mensaje sería ese? Un mensaje, ahí sí sería un mensaje plebiscitario. Una determinación, ustedes no pueden ser, ustedes tienen que ser encarcelados, ustedes tienen que ser expropiados, ustedes no pueden seguir gobernando este país. Hay que abrir, y entonces, ¿qué hacer para que no sea lo menos traumática posible para la sociedad el cambio? Imponer en las calles, plebiscitariamente, multitudinariamente, la idea de una constituyente popular y soberana. Abrir un proceso constituyente que no está contemplado en la Constitución actual. Hay que crear una figura jurídico-política nueva, el poder constituyente. Ponerse de acuerdo en una constituyente participativa, democrática, y ahí, bueno, todo el mundo tendrá las posibilidades de ir a esa constituyente, la constituyente para hacer una nueva constitución, para definir una nueva institucionalidad, para plantear elecciones nuevas sobre otras bases. Yo no veo otra salida. Si no es esa, será un choque muy fuerte y muy violento. En fin de cuentas, pienso que la racionalidad del movimiento se inclina por una salida de eso. Si eso es obstruido, y es otra cosa. Si eso es obstruido por la fuerza, y yo creo que esta propuesta tienen y este sentimiento tiene fuerza en toda la sociedad, inclusive en la sociedad militar. En la sociedad civil popular ni hablar. Ahora la sociedad civil de élite se va a rajar. Así que en esa dirección pensamos hay que ir. Vamos a pausar y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Tiro al blanco.
¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? Que el joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? Que el ser joven, señores, inspira maldad. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. Nadie nos comprende, estamos solos y aislados, por eso tomamos caminos equivocados. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? Bien. Las grandes crisis, y nuestro país está en despliegue de una gran crisis, siempre tienen que generar determinadas salidas. Pero igual pasa también en otras sociedades. Yo diría que también en la sociedad mundial tenemos un capitalismo en crisis, en multicrisis, con expresiones graves en muchas partes del mundo, entre ellas Estados Unidos. La crisis de las partidocracias tradicionales, de los sistemas políticos liberales, representativos, de las llamadas democracias electorales, pueden dar lugar a una salida hacia la izquierda, hacia las transformaciones en favor de las grandes mayorías, o salidas también hacia la derecha. A raíz de las grandes crisis anteriores se generó el fascismo como opción de derecha y también las revoluciones populares, proletarias. En Estados Unidos es evidente que el establecimiento, el Partido Republicano, el Partido Demócrata entraron en una gran crisis, todo el sistema. Una crisis de credibilidad enorme que dio lugar a unas elecciones con unas representantes del establecimiento, la Clinton, con un sistema corrupto, desprestigiado, guerrerista, y una opción empresarial que no viene propiamente del establecimiento de los partidos y que tiene una connotación neofascista. Había otra, y está presente en la sociedad norteamericana, que es una opción hacia la izquierda, que le encarnó en su momento Bernie Anderson, con una propuesta de cambio en favor de los trabajadores, de los pobres, de los inmigrantes, una apertura democrática, una línea, podríamos decir, socialdemócrata avanzada o socialista moderada, que en Estados Unidos es algo de mucho valor, pienso yo. Se impuso Trump, se impuso el neofascismo, la corriente fascistoide, que está a escala mundial. Fíjense ustedes lo que pasó con el separatismo inglés en Londres, lo que pasó con lo que está pasando en Francia con la Le Pen, y hay corriente fascista en auge por todas partes, neofascista. No es el fascismo clásico, tiene elementos muy parecidos a lo de nazifascismo de Hitler, pero es racista, es xenófobo. Y ya eso se está implementando en los Estados Unidos y eso tiende a crear un choque, una fractura fuerte en esa sociedad, en el poder, porque al mismo tiempo de ser un poder racista, antimigrante, hacia afuera de la frontera y dentro de la frontera, grotesco, ya comenzaron una medida de prohibición, de impedimento de entrada, gente que ha vivido siempre en los Estados Unidos por ser musulmanes, es decir, ahí viene la discriminación en grande. Y eso está dando lugar a grandes manifestaciones en contra, que no son precisamente en favor de la Clinton, son manifestaciones
del pueblo, de la sociedad estadounidense en el sentido de más democracia, en el sentido de cambio, de transformaciones, de respeto a la diversidad étnica, antirracista, antimachista, antisecnófoba, incluso de cambio social. Esas son la gente que está en la calle hoy en Estados Unidos. Y eso no es cualquier cosa. Estamos en la calle aquí, en grande, y están en las calles en Estados Unidos en grande. Son señales. Esto es frontera imperial, esto es Caribe. Con una América también convulsionada, donde las opciones de derecha no tienen posibilidad de estabilizarse. Lo estamos viendo en Brasil, va para afuera Temer. Lo estamos viendo en Argentina, va para afuera Macri. Los pueblos no quieren eso. Esos son cambios para peor. Va a pasar así en Estados Unidos. Va para afuera Trump, de alguna manera. Ese tipo va a crearse, no es el tipo, es toda la corriente que representa. Porque además, él intenta un regreso al capital en su propio territorio, al desarrollo del capital en su propio territorio. Cuando el neoliberalismo, la globalización neoliberal lo expandió y están cantidad de fábricas en todo el mundo de propiedad de grandes consorcios estadounidenses. Él dice que vengan, todo eso provoca crisis, todo eso provoca distorsiones, choques, fracturas, divisiones en el poder con resistencia popular al mismo tiempo. En consecuencia, eso no es cualquier cosa. El fenómeno se viene repitiendo, todavía tiene déficit en cuanto a las alternativas. Porque, por ejemplo, en Grecia estuvo a punto de producirse un cambio de profundidad. El hecho de que la opción de Alexis, ahora se me pasó el apellido, bueno, el líder del movimiento contra toda esa estructura de partidos tradicionales se replegara y en cierta medida renegara de muchas de las ideas que le dieron fuerza, no es indicador de que la crisis ha desaparecido, sino que han podido maniobrar dentro de ella. Todo eso es posible, pero lo que está planteado a nivel mundial es que la sociedad humana no puede seguir viviendo como está viviendo. Las desigualdades profundas, los enormes contrastes, la acumulación de pobreza, de enfermedades, de dificultades, de insalubridad, el cuadro de educación global, las desigualdades entre países, la pérdida de soberanía, mientras la soberanía de los poderosos se impone contra las demás, cuando el mundo necesitaría tener una suma de soberanía, un proceso de integración, de globalización de lo justo, de la solidaridad, de los derechos de los seres humanos, no lo que está pasando actualmente, que es la globalización del capital cada vez más concentrado, que exprime cada vez más a una gran parte de sus propias sociedades imperialistas y que al mismo tiempo afecta todavía mucho más a los países dependientes, subordinados, como es el caso de la República Dominicana, como es el caso de la mayoría. Y cuando se rebelan, entonces viene el imperio con el uso de la fuerza y produce destrucciones terribles como la que ha producido en Libia o como la que ha producido en Afganistán. ¿En busca de qué? En busca de recursos para perdurar su sistema injusto, para prolongar su sistema injusto. Ese es el cuadro que tenemos y naturalmente esto requiere no solo pensar en la República Dominicana, hay que pensar continentalmente, hay que pensar mundialmente. Esto no tiene una salida simplemente en el territorio de cada país. Hay que unir fuerzas. Cada vez más los movimientos tienen que ser internacionales, internacionalistas, solidarios. En el caso de América Latina, latinoamericanistas, duartianos, guevaristas. Es decir, esa vocación de unidad de pueblo tiene que ponerse en juego para hacer acciones también de carácter continentales.
y que se pueda dar en un momento determinado que manifestaciones como la que hicimos así coincidan con grandes manifestaciones en otro punto del planeta y especialmente en nuestra América, en nuestro Caribe. Se trata de eso, no es un proceso a cortísimo plazo, pero sí entramos en un nuevo auge de la lucha, entramos en una nueva oleada de cambio y hay que ponerse a tono con ella. El intento de echar para atrás la ola que se inició a finales del siglo pasado y principios del siglo XXI, con todas las políticas de presión norteamericana contra Venezuela, contra los gobiernos independientes del continente, contra el propio Ecuador, contra Bolivia, contra el gobierno argentino. Los cambios que han producido, lo que han dado lugar es una radicalización de la respuesta popular, porque Estados Unidos y las derechas latinoamericanas no tienen posibilidad, sin crear una crisis de gobernabilidad, de imponer sus intereses de esa manera. Los pueblos están decididos a emprender otro camino. La segunda gran independencia del continente presiona en una dirección para que los pueblos al mismo tiempo, una combinación de soberanía nacional con soberanía popular, los pueblos decidan el sistema que quieren. Y naturalmente el sistema que quieren va a estar muy condicionado también por lo que los pueblos están negando. No quiere gobiernos que concentren la riqueza, gobiernos que les roben al contribuyente todas sus contribuciones para enriquecer a unos pocos, no quiere injusticia, no quiere impunidad, quiere justicia social, quiere bienestar colectivo, quiere reforma agraria, es decir, ahí es que está el tema, ¿no? En fin de cuentas, es una lucha entre un capitalismo decadente y la potencialidad de los pueblos, de los trabajadores y trabajadoras, de un socialismo de nuevo tipo, que tenga sobre todo la condición de ser altamente participativo, de base profundamente popular, de base profundamente comunitaria. Eso es lo que está en los grandes debates y hay que ponerlo naturalmente también en el debate nacional. Pienso que debemos también estar muy atentos a lo que pasa en Estados Unidos, porque ahora existe la gran posibilidad de articular, de enlazar las luchas de los pueblos de nuestro continente con la lucha del pueblo estadounidense. Comenzando por la fuerza que van a ser más afectadas, porque Trump se apoya sobre todo en un intento de superioridad blanca, de la población blanca, pero de la población blanca que se ha empobrecido también. Pero hay una enorme contingente de población emigrante, de población negra, que va a ser hostilizada de manera bestial por este régimen de Trump. Igual esa misma presión va a ir hacia afuera porque él tiene un gran desprecio por estos pueblos y ya lo comenzó a manifestar en nombre de la lucha contra el terrorismo, que en fin de cuentas, si hay campeones del terrorismo son los poderes estadounidenses, es el Pentágono, es la CIA, esos son los grandes terroristas de la humanidad y lo que hacen terrorismo de Estado con genocidios y masacres verdaderamente es escandaloso. En nombre de la lucha contra ese terrorismo están aplicando medidas cada vez más antidemocráticas, más abusivas, más discriminatorias, que provocan sufrimiento en la gente y que naturalmente apretar tanto, exprimir tanto a los pueblos da lugar a una rebeldía. Es lo que pasa aquí, es lo que pasa allá, es lo que pasa más allá. Tenemos pues que estar atentos a este proceso mundial y sintonizarnos con él, con todas las energías del lugar, porque la humanidad va a vivir momentos muy difíciles, pero al mismo tiempo muy promisorios. Tenemos que despedirnos por el día de hoy, estaremos mañana aquí en Tiro al Blanco con estos y otros análisis, con estas y otras denuncias. Un fuerte abrazo. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el